Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de algo de lo que quizá usted ha escuchado en los medios, que era esta alianza o es esta alianza por el gobierno abierto y los problemas no solo jurídicos, sino técnicos y sin duda políticos que ha enfrentado en estos días. Pero quizá, Juan Manuel, lo primero que hay que hacer es empezar, pues ahora sí que por el inicio, explicando qué es, de dónde viene, cuál es el origen de esta alianza. Pues la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa que lleva ya casi 6 años. 6 años. Y es una unión básicamente de países que se ponen de acuerdo. En este caso llevamos el liderazgo de Estados Unidos con Obama, con una lógica de decir, llevemos el gobierno abierto más allá de la lógica de transparencia, más allá de la tecnología, aprovechemos esto para que haya participación ciudadana real, rendición de cuentas y que sea básicamente el gobierno como una plataforma para que la ciudadanía pueda hacer diferentes cosas, demandar, tener información a su alcance y ser mucho más proactivo al respecto. México es uno de los países fundadores como gobiernos y siempre está la contraparte de sociedad civil en toda la ecuación. Eso me parece importantísimo. A ver, vamos a rescatar algunos de los puntos. No es una iniciativa exclusivamente nacional, es una iniciativa, digamos, de carácter internacional. Nos dice Juan Manuel, el liderazgo lo llevaba o lo lleva Estados Unidos, digamos, en esta idea. Y acá debe de haber, sí, lo llevaba, quizá ya tenemos que volver a pensarlo, incluso desde allá me imagino. Pero creo que se inserta, Paulina, y esto es lo que te preguntaría, en realidad en una agenda más amplia. Es decir, esta es una cadena de un esfuerzo, y algo nos adelantaba Juan Manuel, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la agenda de transparencia, de rendición de cuentas. Ayúdanos a ver, digamos, el mapa un poco más amplio de cuáles son los esfuerzos institucionales que fueron confluyendo en esta alianza. Sí, bueno, como lo menciona Juan Manuel, creo que parte de los requisitos incluso para poder implementar u operar esta alianza para el gobierno abierto es que participe sociedad civil. Okay. Y que sociedad civil, junto con instituciones de gobierno, creen planes de acción. Planes de acción que tienen metas específicas, compromisos específicos donde las autoridades se involucran, ¿no? Y que la idea es que vaya un poco más de la transparencia, porque si ya hay una ley de transparencia, ¿qué más podemos abrir en los documentos? El gobierno, ¿qué más podría hacer proactivamente o no, junto con la sociedad civil, para que justamente promueva esta participación? Y no nada más la información, sino esta información útil, que al final, para la ciudadanía, termina creando confianza en su propio gobierno. Creo que una de las raíces de la Alianza por el Gobierno Abierto es pues que en general hay mucha desconfianza hacia las instituciones, ¿no? Entonces, esta iniciativa era importante por eso, o sea, vinculaba sociedad civil que construía compromisos junto con las autoridades, ¿no? Entonces, ese es como uno de los alcances de OGP. Me parece muy importante. Cuéntanos, Tomás, ejemplos concretos. Es decir, nos dice muy bien, a ver, planes de acción, hay compromisos y son compromisos que se van articulando, pues cuando menos entre dos partes, digamos, una sociedad civil, que ahora hablaremos de quiénes están ahí y demás, y el gobierno. A ver, ejemplos concretos, así de qué tipo de compromisos, qué tipo de información, qué tipo de acciones. Bueno, por ejemplo, tenemos una política nacional de datos abiertos que es producto de los trabajos de la alianza. Digamos, yo creo que habría una evolución. Al principio, en el primer plan, lo que queríamos era generar bases de datos, concentrar información que no se fuera a perder, ¿no? Y después fuimos... Una lógica más archivística de información, digamos. Pues tú lo pones archivística, nosotros era como de protección. No, de los decir, que saben son ustedes. No, un poco creo que el ánimo era, ahí está la información, vamos a protegerla, cuidarla, para después poder a concentrarla, usarla. exactamente. Y después tratamos como de evolucionar. Me refiero a esto de los datos abiertos porque es una de los resultados que ha permeado más, ¿no? Y después tratamos como de hacerlos más pensados más colectivamente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros en el tema de medio ambiente, pues hablábamos de cómo podemos utilizar mejor la información para cambio climático, ¿no? Y en el tercer plan de acción dijimos, entre todos vamos a vincularlo con los objetivos de desarrollo sustentable para darle un aliento, digamos, de más largo plazo y poder hacer este plan de acción, el actual, y los siguientes dos vinculados a esta gran agenda mundial que es pues, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. A ver, muy interesante. Nada más, yo sé que para ustedes técnicamente es muy claro, pero cuando hablan, Juan Manuel, de datos abiertos, ¿qué hay detrás de ese concepto de datos abiertos?
Bueno, datos abiertos significa que la información, en este caso información pública, no solamente esté en formato digital, tipo un PDF en una página de gobierno, ¿no? Sino que también estén en formatos que sean utilizables y que los podamos leer con nuestras propias máquinas. Un PDF muchas veces con una tabla no puedes hacer sumas, no puedes hacer multiplicaciones. Si tiene formato abierto, por ejemplo, un punto CSV o un Excel en un grado un poquito inicial de apertura, pues uno puede ya procesar con esa información. Que desde el lado tecnológico tiene mucho sentido. Si uno está trabajando con cifras, por ejemplo, toda la información del SAT, lo estamos hablando de programas y presupuestos, pues eso eventualmente se debería dar al usuario final, que en este caso somos los y las ciudadanas, en formatos que podamos utilizar en nuestras propias computadoras, analizar e inclusive hacer aplicaciones que tengan utilidad social, ¿no? Entonces estamos hablando de esa lógica de apertura y de que el gobierno es una plataforma en donde tiene, sí, sus portales, pero también tiene mecanismos de participación, donde se involucra y no lo tiene que proveer todo, porque hay grupos de la sociedad que pueden llegar a conclusiones con esa información, hay mecanismos de participación y pueden hacer y generar mucho más, acciones de participación proactiva. Me parece interesantísimo. Paulina, una pregunta. Han hablado ustedes de sociedad civil por un lado y ahora hablamos de lo que podríamos llamar, voy a llamar yo Estado, para no decir exactamente gobierno. Te preguntaría por el lado de sociedad civil, ayúdenme a hacer un mapa de ver, no me las tienen que mencionar todas, pero más o menos cuáles son las organizaciones, qué corte de organizaciones, con qué énfasis temáticos son las que van del lado de la sociedad articulando esta red de gobierno abierto. Y creo que tiene que ver con niveles, ¿no? De participación, ¿no? Porque cuando se empiezan a diseñar los compromisos o los planes de acción, se hace toda una consulta donde asisten muchas organizaciones de diferentes temas, ¿no? O sea, la agenda puede ir desde medio ambiente, pobreza, violencia contra las mujeres. ¿Quién convoca, perdón? Hay un núcleo de organizaciones de la sociedad civil que se encarga de organizar todas las consultas, de ir como llevando los pasos específicos sobre la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, por eso hablo de dos niveles. Hay un nivel donde se convoca a organizaciones para que participen en estas mesas. En estas mesas está el Estado y están las organizaciones. O sea, se hacen mesas temáticas de discusión para que se empiecen a generar líneas. Después se votan y luego se llevan a otro nivel de discusión, o sea, para que al final termine como en planes de acción y en compromisos específicos. Entonces, las organizaciones que que están en este núcleo, que es como el núcleo coordinador, o no sé si tienen otro tipo de nombre, pues están cerca de 10 organizaciones. 10, ¿no? digamos, las principales articuladoras de los Exacto. Y entre nacionales, internacionales, locales, estatales. Estamos hablando del proceso de México, donde originalmente éramos 8 organizaciones y el inicio es muy sintomático porque justamente cuando México firma y se vuelve parte de la alianza, justamente convoca algunas organizaciones y estas organizaciones en ese momento dijimos sí, pero vamos a construirlo juntos, ¿no? Entonces, lo más importante de esta elaboración de compromisos, de los planes de acción, como le llamamos. Desde el inicio es no vamos convocados sino vamos a articular la agenda juntos. Y inclusive las metodologías de los 3 planes de acción que incluyen compromisos, las hemos descrito y definido junto con las otras 2 contrapartes, que es gobierno federal. En algunos casos, al inicio fue función pública, después pasó a presidencia, ahora estamos otra vez con contraparte con la Secretaría de Función Pública, pero también el INAI. Ok, ahí el papel del INAI, a ver, pero es importante, nada más para describir porque quizá la gente no lo tiene clarísimo, pero una cosa es el gobierno, digamos, y otra cosa son estos ya 11, si no me equivoco, órganos constitucionales autónomos, que en el caso del INAI detengámonos un poquito a recapitular cuál es su papel institucional en este juego. Bueno, el INAI fue de los primeros convocados a esto porque, bueno, llevaba la agenda de transparencia y rendición de la transparencia y acceso a la información. Y cuando la alianza empezó, digamos, estaba muy marcado, incluso era como un requisito, o sigue siendo, tener una ley de transparencia y acceso a la información o estar en proceso de sacar una ley. Que se cuenta con esa ley, es una ley general, además de una ley federal. Participaron organizaciones en la confección de la misma, es decir, ahí hay una pieza legislativa construida en esa misma lógica, ¿no? Exacto, pero en aquel 2011 México además estaba a punto de cumplir sus 10 años de la ley, la ley era un referente para el desarrollo institucional en la materia en la región y en otros países del mundo, entonces el INAI era un jugador. Y entonces entra
bueno, de hecho, a las organizaciones fuimos convocadas por el INAI, aquellas organizaciones que, digamos, veníamos trabajando. Aquellas 8 originales, digamos. Pues se convocaron 8, a varias, 8 fueron las que respondimos y, digamos, ahí el tema con el INAI es, tampoco ellos sabían muy bien de qué se trataba, ni el INAI, ni la Secretaría de la Función Pública, y menos nosotros. Entonces, cuando empezamos, era como no tenemos mucha información, sabemos que es una mesa, sabemos que es una iniciativa voluntaria, sabemos que se trata de construir compromisos que arreglen con información, con tecnología y con participación, que arreglen problemas públicos o problemas sociales. Entonces, y el INAI se ha ido, bueno, poco a poco, además ha tenido esta transición de IFAI a INAI, y como órgano autónomo y garante de los derechos, pues es el que tiene que jugar este papel. La verdad es que en los últimos tiempos no ha sido, pero vamos a llegar para Ahora allá. me lo contarán. Nada más, Paulina, te haría una última pregunta de este bloque para seguir platicando. Puedo entender por qué se suman las organizaciones de la sociedad civil, es, digamos, convocante y tiene que ver con sus agendas de gobierno abierto, abrirla. Pero mi pregunta es, ¿por qué se suma el gobierno? Es decir, ¿cuáles son los incentivos por los que originalmente el gobierno acepta participar en esta? Ok, yo creo que la participación de México en una iniciativa global coincidiría con todas las otras a las que se suma, ¿no? O sea, en realidad el gobierno mexicano tiene o invierte muchos de sus recursos y esfuerzos en participar en las agendas globales e internacionales, y no nada más la de AGA, pero también creo que ellos en cierta manera se involucraban teniendo una incidencia específica en lo que las organizaciones estaban queriendo conocer, abrir, diseñar, ¿no? Yo no encontraría otro motivo, más allá del que ustedes pudieran como... No, pero me parece muy interesante, es decir, me parece O sea, hay un fuerte incentivo de no quedarse. Los países que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto, pues terminan siendo indicadores referentes en temas de apertura, de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Difícil Entonces, quedarte fuera de esa agenda en el mundo actual, digamos. Exacto. Pero ahora me van a contar, si están de acuerdo, volviendo a un bloque, cómo fue la experiencia de estos 6 años, qué fue pasando. Hay ahí creo que muchas cosas que ir recapitulando para después llegar al momento en el que estamos, porque no sé si usted lo sepa, pero esta alianza ha entrado, en verdad, en crisis. Vamos a un corte y ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio. Estamos hablando, como usted ha podido ver, de esta alianza del gobierno abierto, una alianza que inició hace 6 años, que tiene una impronta de carácter global, que contaba con el liderazgo del presidente Obama de los Estados Unidos y que aquí en México se empieza a construir, si me permiten decirlo así, un poco desde abajo. Organizaciones de la sociedad civil empiezan a articularse con instancias de gobierno y del Estado en general para empezar a dotar de contenido a una agenda en la que los datos, la información, la apertura de los mismos se vuelve fundamental. Y aquí, Tomás, te preguntaría, ayúdenme ustedes, ya nos contaron cómo arranca esto, a ver cuáles son los momentos, las decisiones, los eventos más importantes que van articulando esta alianza a lo largo de sus 6 años hasta ahora de existencia. Perfecto. Yo hablaría de los planes de acción como referentes. El primero, a lo mejor, es quizás el más importante, porque en este contexto donde no estábamos muy claros de qué se trataba, de qué había que hacer, nosotros presentamos nuestras propuestas y va el gobierno mexicano, en la última etapa del presidente Calderón, va a Nueva York y presenta el Plan de México y no contenía nada de lo que habíamos hecho. Ok, entonces primero, es decir, y digo que es muy importante porque ahí es cuando nosotros decimos, a ver, estamos hablando de qué año, estamos 2011 justamente, finales del 2011. Okay. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, a ver, esto así no es, no puede ser así, nos levantamos o qué hacemos porque trabajamos, se fueron y ni siquiera pusieron lo que pusimos. Y entonces ahí es donde nace este espacio de diálogo que se llama el Secretariado Técnico Tripartita. A ver, y ese cuéntenme cómo se articula, que es muy importante. Pues es un espacio de decisión donde, digamos, las decisiones se toman por consenso, salvo excepciones. Las reuniones se dan cuando estén las 3 partes y ahí no hay excepciones. 3 partes es sociedad civil. Sociedad civil, órgano autónomo, INAI o IFAI en ese momento y representación de gobierno federal. Entonces ahí nace el secretariado y a partir de esto se empieza a articular.
comienza una curva de aprendizaje colectivo de todos los actores, de qué se trata, de cómo vamos a poner los compromisos, y entonces el primer plan de acción que nosotros le llamamos es este, que en realidad viene con lo que habíamos hecho ya y que no se había presentado. Después el segundo plan de acción tratamos de hacer como con una consulta mucho más amplia. Claro, la primera fue la reacción que tuvieron las organizaciones para plantear propuestas. La segunda se hicieron grupos temáticos, 9 grupos temáticos donde ya participaron academias, personas independientes o digamos sin una gorra institucional, expertos de Naciones Unidas, funcionarios de gobierno, en mesas donde 9 temas. 9 temas. ¿Cuáles son? Había comercio, medio ambiente, compras públicas, medio ambiente, anticorrupción, estaba derechos humanos, salud, por ejemplo. Está muy útil. ¿No? Y entonces teníamos, ahí había un proceso había un diagnóstico común, compartido, y a partir de eso se generaban soluciones de política pública que pudieran ser implementadas, que no requerían más que voluntad política. No estábamos hablando de cosas que tuvieran que ser incorporadas en el presupuesto o nada de eso. A ver, pónganme ejemplos de esas, porque no se me ocurren muchas políticas públicas que no requieran, digamos, más que voluntad política. Paulina. Pues política pública, creo que un caso muy emblemático, por lo menos no estoy muy cierta como en qué plan de acción fue, pero se pedía la apertura de bases de datos de personas desaparecidas. Okay. ¿No? Claro, derechos humanos seguramente y víctimas. En un tema de derechos humanos, Okay. ¿no? Información sumamente importante saber, ¿no? Entonces, comprometámonos junto con la Procuraduría General de la República para que esas bases de datos se abran. O sea, ¿cuáles son las argumentaciones bajo las cuales no se han abierto? Suponiendo y asumiendo que esas bases de datos existan y estén completas y actualizadas, ¿no? O sea, bueno, partiendo desde el no, principio es de que es parte de su labor sí. y obligación en materia de transparencia y ahora sí que archivística, etcétera, ¿no? Yo recuerdo mucho ese ejemplo porque fueron se generaban compromisos, acuerdos junto con la Procuraduría, junto con la Secretaría de la Función Pública, y no había argumentaciones para mantenerlas cerradas. Okay. Entonces ahí vuelvo a lo que Tomás mencionaba, o sea, sí, era un tema de voluntad. O sea, ¿dónde está la problemática en abrir la información? O sea, es en un tema de derechos humanos y en un tema que en México es parte de la crisis que hay en materia de derechos humanos, ¿no? Totalmente. Yo no sé si el caso del poder del consumidor podría ser otra, ¿no? O sea, como la norma Pues ya que lo mencionan, me lo tienen promovida. que contar. Sí, y uno de los cambios que vamos viendo a nivel de esos bloques que estaba mencionando Tomás, y me voy al tercer plan de acción, es que se busca, y eso se dialoga y se construye con estas dos contrapartes, INAI y Gobierno Federal, para que sea mucho más amplio y un poquito más ambicioso. Ese tercer plan de acción tiene una alineación con los ODS, se involucraron a más de 300 personas, especialistas, sociedad civil, funcionarios de gobierno, academia, de todo, y justamente se buscaba ser un poquito más ambiciosos y resolver problemas públicos, ¿no? Por ejemplo, en el track de salud se identifica obesidad como uno de los problemas públicos más relevantes y se está trabajando y está en papel. Uno de los objetivos que se firma a finales del año pasado por parte del gobierno mexicano es, por ejemplo, tener una reglamentación clara sobre el conflicto de interés para las políticas públicas de salud, ¿no? Con el contexto de donde hay industria que muchas veces sienta bases para hacer política pública en materia de salud y que impacta mucho en el tema de obesidad. Está otro que tiene que ver con establecer una norma de etiquetado que esté establecida por parte de estándares internacionales y a investigaciones claras, sin esta contraparte muchas veces que tenga esa tendencia de la participación de la industria, ¿no? Entonces tenemos ya objetivos cada vez más ambiciosos, que necesitan voluntad política para hacerlo y que también necesitan interlocución con diferentes áreas de gobierno para que justamente se lleve a cabo. Y algo muy importante es que cada uno de esos planes de acción son compromisos de gobierno. Es el gobierno federal en turno quien los debe de cumplir.
¿no? Y a fin de el plazo, pues uno evalúa si se dieron o no, y que nosotros desde sociedad civil como contrapartes formamos parte desde la construcción, pero también el seguimiento y en muchos casos también la co-creación para llegar a ese buen fin, ¿no? Hay un dato que me parece importante, y nada más quien quiera decirme cómo se da el tránsito de un gobierno a otro, porque nos comentaba Tomás que en un inicio era todavía el gobierno del presidente Calderón, nos cuentas esta salida en falso en la que empezamos a trabajar y lo que acordamos acá no es lo que se cuenta en Nueva York. Por lo que veo, esa crisis se supera, siguen trabajando en esta lógica tripartita, nos dicen, además, Juan Manuel, que se va ampliando la agenda con mayor número de actores, Paulina nos pone ejemplos. Bueno, ¿qué pasa cuando llega el gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Cómo se logra superar y cómo se logra dar continuidad en aquel momento a esta vinculación de la alianza? Bueno, no fue fácil porque al final de la administración, pues anterior ya digamos, la prioridad no era sacar el plan de acción de gobierno abierto, por supuesto, estaba más bien en el tema de entrega, recepción, el tema incluso de un cambio de partido en la administración, y bueno, pues tuvimos que tender puentes, tratar de institucionalizar, del cual era la mejor manera de poder hacer una transición, que esto no se viera solamente como una iniciativa del gobierno de Calderón, sino que una iniciativa para México, con el mundo, ¿no? Y poder entonces generar estos... Una cosa más de Estado, digamos, que estuviera por encima de los gobiernos. Así es. Y afortunadamente la experiencia y el conocimiento, por eso cuando hablaba de curva de aprendizaje muchos también de los funcionarios que habían operado esto, que en los mandos medios, digamos, no aquellos que se iba el secretario y se llevaba a su equipo, ellos ya también habían aprendido de qué se trataba, cómo iba, cuáles eran las ventajas y la importancia y el valor agregado de poder hacer cosas. Es decir, yo creo que una de las cosas que funcionó fue que Gobierno Abierto fue un recurso que se usó desde las instituciones también para poder avanzar en agendas más allá de solamente lo que digamos, la jerarquía decía que se tenía que hacer. Interesante. Una dimensión que siempre me llama a mí la atención, se los digo con sinceridad, ustedes los tres están en organizaciones de la sociedad civil, es cómo se articulan, porque es muy complejo. A veces cuando alguien dice, no, las ONG son una pluralidad, hay una diversidad, hay una lógica a veces muy horizontal que dificulta la articulación, aunque tiene enormes bondades que así sea. Es decir, ¿cómo se logran articular a lo largo de este tiempo? Ya nos explicaba Tomás cómo el gobierno, al final, pues actores intermedios le encuentran las ventajas y mantienen viva, al menos hasta ahora, esta agenda. La sociedad civil, ¿cómo logra articularse? Ya no solo estas 8 originales, sino pues todas las organizaciones que se van sumando. Paulina. Ok, esa pregunta es todo un reto responderla. Lo sé que es difícil, pero... No, bueno, en realidad creo que hay que reconocer que era una oportunidad inédita, ¿no? O sea, porque si bien, o sea, ya se tiene como con todo un marco normativo, obligaciones específicas del gobierno, abrir o hacer transparente, rendición de cuentas. En este momento se encontraba en la creación de una plataforma distinta, que no era nada más la obligación legal o recurrir a un litigio para poder acceder a cierto tipo de información, ¿no? Entonces creo que las propias organizaciones reconocemos que esa era una oportunidad importante en la cual habría que sentarse y hablar. Digo, todas las organizaciones tienen agendas distintas, pueden llegar a tener posturas distintas con distintos temas en diversas decisiones que se tomen, pero yo creo que mucho de lo que se logró hasta hoy en día con la articulación de las organizaciones es que había una causa común en específico y que creo que tenía que ver con esta falta de confianza hacia el gobierno por muchas de las organizaciones y en general de la sociedad civil y las distintas agendas a las que se va trabajando, y la necesidad de exigirle al gobierno que es su obligación y es un compromiso internacional al que asume, ¿no? Entonces yo creo que obviamente, como cualquier articulación y no nada más de organizaciones, hay complicaciones, ¿no? Creo que los propios principios y las propias agendas son muy distintas, incluso los niveles y los tamaños y la complejidad de todas las organizaciones, creo que es parte de lo interesante de esta articulación, ¿no? Bueno, y operativamente yo creo que hemos tenido 2 retos y de alguna manera 2 aciertos, ¿no? Que no han sido nada fáciles. Lo primero es que
asumimos una especie de presidencia y copresidencia. Entonces, cada año cambia la presidencia dentro de este grupo de sociedad civil que justamente se sienta a la mesa en este secretariado tripartita. Y eso se ha repetido y ha habido organizaciones como Transparencia Mexicana, IMCO, Artículo 19, ahorita está Cultura Ecológica como presidente de este grupo, y eso le ha dado frescura, se mantiene la dinámica a un proceso que puede llegar a ser muy cansado y que muchas veces se vuelve inoperante si estuviéramos las 8 o 10 organizaciones sentadas a la mesa con las contrapartes. Y la otra es que también hemos tratado de hacer un proceso más diversificado de la participación, que no ha sido del todo rápido como si hubiéramos querido, tampoco estaba dentro de las capacidades y recursos, pero hemos tratado de hacer justamente tipos de participación para que en los compromisos puedan estar otras organizaciones que no tienen que estar en esta dinámica de gobierno abierto, pero que sí puedan estar contribuyendo, proponiendo y vigilando justamente el cumplimiento de los compromisos de su tema. Ya hablamos de obesidad, también hay medio ambiente, estamos hablando también de género, y esa diversificación de participación de sociedad civil ha sido un acierto lento, no del todo amplio, pero ha sido bastante bueno. Me parece interesantísimo porque ya me llevaron al terreno al que quería llegar, que es que me cuenten, ya nos contaron cómo lo lograron, ahora quiero que nos cuenten qué problema acaban de enfrentar y qué decisiones tomaron, por qué las tomaron y qué es lo que ha hecho que esta alianza por el gobierno abierto haya entrado en una crisis en verdad de grandes proporciones, como nos contarán después de un corte. Quédese con nosotros aquí en Observatorio. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando no solo de la alianza por el gobierno abierto. Si usted nos ha acompañado hasta este momento, creo que como yo habrá entendido de qué se trataba, habrá entendido su complejidad y su relevancia. Pero también en estos días pues nos hemos enterado por los medios de comunicación que hubo un problema serio, que hubo, digamos, una crisis al interior de esta alianza y que por lo pronto, al día de hoy, las organizaciones de la sociedad civil que habían, digamos, no solo acompañado, impulsado esta agenda, han decidido poner una pausa y bajarse, digamos, del proyecto. Ayúdenme, cuéntenme qué pasó, Juan Manuel, desde el inicio. ¿En dónde empiezan los problemas? ¿Cuándo estalla? ¿Por qué estalla esta crisis? Yo creo que primero es importante entender que siempre ha habido una tensión entre contexto país y esta lógica de este espacio de no solamente de diálogo, pero de construcción de soluciones a través de estos compromisos que hablamos de gobierno abierto. Entonces, una pregunta que siempre se nos hizo desde el momento cero es cómo es que podemos trabajar sobre la base de datos de desaparecidos, sobre cambio climático, cuando vemos que a nivel país las cosas no están funcionando. Temas de derechos humanos, impunidad, estamos viendo una crisis muy grande de violencia. Entonces, ¿en qué momento dices hasta aquí el país no está operando mientras estamos trabajando en conjunto con el gobierno, en este caso federal, para que se resuelvan ciertos problemas, ¿no? Y tenemos unos antecedentes un poquito tensos justamente en esta relación con gobierno. Por ejemplo, después justamente de Ayotzinapa, pues tenemos que hacer una demostración pública justamente en el Foro Latinoamericano de Gobierno Abierto en Costa Rica. Llega 2015 cuando justamente México hospeda la cumbre internacional de gobierno abierto y dada la circunstancia del país no nos podemos quedar callados, pero tampoco íbamos a romper con todo este proceso de co-creación. Entonces esa tensión entre coherencia del gobierno per se, desde su máximo nivel hasta romper con un compromiso, pues es una relación de tensión, ¿no? Entonces, siempre estuvimos valorando hasta qué momento el gobierno sí está tomando en serio, desde el máximo nivel, la apertura gubernamental y en qué momento solamente están haciendo pues, ciertos compromisos con grupos de la sociedad civil. A ver, y cuéntenme qué pasa en esos momentos. Me parece muy interesante, porque sí creo que es una tensión que cruza la relación de la sociedad civil organizada con las autoridades del gobierno. Hay ahí, digamos, siempre un problema de legitimación recíproca que hay que estar cuidando. En fin, es muy complejo el asunto. Sí. Pero hubieron momentos, y nos dice Juan Manuel, a ver, la crisis de Ayotzinapa, la cumbre. A ver, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo se posicionan ustedes en esos momentos tan complejos? Yo creo que desde el momento de la organización de la cumbre en México hubo problemas, ¿no? O sea, como de qué manera se iban a asignar los diferentes espacios, la participación de sociedad civil mexicana en la cumbre global. O sea, venían todas las iniciativas de los países a México.
¿En dónde fue? En Guadalajara. En Guadalajara. No, que fue aquí. ¿Fue aquí? Minería. Ok, perdón. Entonces, en ese año, lo que decide las organizaciones de la sociedad civil es hacer una manifestación muy simbólica, desde Las afuera de mexicanas. las instalaciones hasta adentro, repartiendo estampas que decía, sabes que en México hay X número de desaparecidos, sabes que el gobierno mexicano hace esto. O sea, era también una manera, y obviamente al gobierno mexicano eso no le gustó, ¿no? O sea, fue también como exponerlos, pero creo que también esa era parte o fue consecuencia de una falta de diálogo y de cumplimiento de diferentes acuerdos que se habían hecho, ¿no? Y también parte de la necesidad de exponerlo y de decirle a la gente qué es lo que estaba pasando en este país, que recibía una cumbre global de OGP. Pero creo que también es importante mencionar lo que sucede en paralelo, que es el tema, organizaciones que no están en Alianza para el Gobierno Abierto se empiezan a involucrar a finales del año pasado en temas en materia de telecomunicaciones, empiezan a revelarse información sobre espionaje a diferentes periodistas o activistas o defensores de derechos humanos, y vuelven estas preguntas, ¿no? En particular a SocialTIC, Artículo 19, otras organizaciones eran, oigan, se están revelando casos e información de que las autoridades federales están adquiriendo cierto tipo de tecnología para espiar. ¿Por qué nos estamos sentando con ellos en Haga? Me parece importantísimo. Metémosle pausa porque ese es el tema que al final es el detonador y quiero que lo retomemos. Solo te preguntaría, a esto que Paulina nos decía, nos dijo de pasadita y quiero saber cómo reacciona. Dices, obviamente al gobierno no le gustó esta serie de manifestaciones simbólicas, pero con un mensaje muy fuerte en una cumbre global en la Ciudad de México en la que, pues, lo digo yo, no ustedes, pues de alguna forma el secretariado técnico tripartita pues era el anfitrión, digamos, ¿no? Y hacia allá adentro la atención se hace pública. ¿Cómo reacciona el gobierno y cómo reacciona el INAI en ese momento de crisis en concreto? Pues en realidad yo creo que la tensión se manifestó teníamos un comité organizador, por ejemplo, de la cumbre. Y entonces ahí pues grito y sombrerazo, también mucho estira y afloja. No hubo en ningún momento un rompimiento, un reclamo, sino más Pero bien... un ambiente tenso. Y se entendió que era también lo que nosotros teníamos que hacer, porque era lo que era muy difícil tomarse una foto diciendo México es un gobierno abierto, prístino y claro, ¿no? Entonces también se asumió que tenía que tener esa salida. Me parece que fue un manejo político de permitir, no hubo, digamos, confrontación, más bien nosotros además tampoco avisamos, ni pedimos permiso, lo que le tocaba hicimos hacer. lo que nos tocaba hacer, más por nuestras contrapartes y también porque estábamos sometidos a esta presión de decir esto que tú decías, este tema de legitimar. Claro. ¿No? Nosotros no estábamos legitimando, nosotros creemos en un espacio de diálogo, creemos en este mecanismo como una ventana de oportunidad para crear, mejorar y avanzar con Pero no políticas supone públicas. ni un aval, ni un cheque en blanco, ni absoluto. una especie de Así es. certificación de que las cosas están bien. Así es. Me parece importantísimo. A ver, Paulina nos decía, y aquí Juan Manuel, pues empecemos a entrar a la cosa un poco más técnica. Dice, hacia el final del año pasado, otras organizaciones y ustedes mismas, otras voces, empiezan a advertir que algo está pasando en materia de espionaje, la palabra que dice. ¿Qué empieza a pasar por Bueno, ahí? desde el mundo tecnológico, desde 2012, 2013 a la fecha, hemos identificado algunas actividades extrañas que tecnológicamente son muy difíciles muchas veces de probar, de uso de software de alta inversión, pero también de alta tecnología, que espía, por ejemplo, teléfonos, computadoras, en este caso con colegas periodistas, activistas y organizaciones de sociedad civil. La gota que derrama el vaso, A ver, eso me literalmente, es que justamente en contacto con algunas de estas organizaciones, en particular en el caso de el Poder del Consumidor, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Contrapeso, se identifica el uso de un software extremadamente intrusivo que se utiliza para contexto de ciberguerra, que según el New York Times había contratos con el gobierno mexicano. Entonces, se revela justamente en febrero de este año. ¿Una nota 2017, internacional? Una nota internacional, pero lo más importante no es la nota internacional, eso le da visibilidad, pero un reporte técnico que justamente al vincular a estas víctimas u objetivos de espionaje con el Citizen Lab de Canadá, se hacen los análisis forenses de tecnología en donde se identifica que los ataques
y justamente tienen que ver con la infección de este virus Pegasus de una firma de ciberguerra israelí que se llama NSO Group. Entonces estamos hablando de un caso extremadamente sensible. No solamente se está utilizando tecnología que solamente se vende a gobiernos, sino que se está utilizando en este caso con dos personas de sociedad civil y una persona de un instituto público. En un contexto, en ese caso, que estábamos hablando de agosto del año pasado, que tenía que ver con todo este tema de impuestos sobre refresco, etiquetado también sobre bebidas azucaradas. Y la gran pregunta ahí es, ¿quién está detrás de todo esto? Existen ya evidencia de compras por parte del gobierno, y no solamente de este software, desde antes sabemos, desde las filtraciones de Hacking Team y algunos elementos más del Gamma Group y Film Fisher, que el Estado mexicano ha sido un gran comprador de tecnología muy cara y muy sofisticada e intrusiva de espionaje. A ver, vamos a hacer una pausa antes de regresar con Paulina, porque a ti, Paulina, lo que te quiero preguntar es algunos precedentes legales en esta materia que han sucedido, algunos casos que se judicializaron, otros que no se judicializaron y por qué, pero te quiero preguntar una cosa que tiene que ver con esta parte técnica. En concreto, yo no sé de eso. Soy, digamos, alguien que observa que ahí hay un problema, escucha de estos software, de esta capacidad intrusiva, nos dice Juan Manuel, pero en concreto, ¿qué es lo que hacen? Es decir, ¿qué obtiene? ¿De qué tipo de información se puede apropiar quien esté detrás de esto, de este tipo de organizaciones? Bueno, es básicamente que se puede habilitar, en este caso, tu teléfono celular, para que sepamos dónde estás, en qué momento, con quién hablas, cuáles son tus contactos, tus contraseñas para acceder a tus correos, cuentas de banco, servicios que tienes contratados, tu cámara, tu micrófono, independientemente de que tú creas que tu teléfono incluso está apagado. Es decir, toman control de tu aparato celular para hacer de un dispositivo que solamente canaliza toda tu información. Simple y sencillamente. No sucede nada más que eso. Tu teléfono es una gran antena que emite toda la información de lo que tú haces. Paulina, a ver, frente a esto y frente a esta posibilidad que se sabía que ahí estaba, han habido algunos intentos de defensas jurídicas. Cuéntanos los dos casos más relevantes. Sí, o tres. Bueno, me voy a ir un poco atrás, porque creo que necesitamos hablar de capacidades legales y económicas, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen la capacidad legal para ejercer facultades de vigilancia? Desde la ley Telecom, la ley de telecomunicaciones, hubo mucha incidencia por organizaciones de la sociedad civil por decir, estos artículos son vagos e imprecisos. Estos artículos, el 189 y el 190, permitía comenzar a legalizar ciertas prácticas de vigilancia, ¿no? Cuando los estándares internacionales te lo dicen, tienen que ser precisas, detalladas y muy claras en quién va a ejercer la facultad de vigilancia, hasta qué niveles y con qué requisitos legales tiene que cumplir. Entonces, eso sucede en 2013, 2014. Llegan la revelación de información en 2015, donde hay filtración de documentos y correos electrónicos, donde dicen, México ha adquirido software del tipo que ya se describió. Entonces ahí decimos, ok, en ese mismo transcurso se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo presentado por la organización R3D, impugnando estos artículos de la ley Telecom, para especificar quién puede ejercer las facultades. En la ley no está, en ninguna ley está. Pero cuando se resuelve ese amparo, que es un año después, en el amparo te dicen, ok, únicamente estamos ciertos en que no se especificó quién puede o no puede ejercer estas facultades, pero lo decimos. Entonces se establecen que es la Procuraduría General de la República, el CISEN, y él o la Procuradora de la PGR, y la Policía Federal. Entonces, al establecerse estos tres actores, también se establece, o sea, como el requisito específico, la autorización judicial. O sea, tiene que haber controles judiciales. Y estas medidas tienen que ser excepcionales. Entonces, ¿qué sucede cuando se revelan casos? Y no únicamente el caso de EPC y el investigador del Instituto Nacional de Salud. Donde no se siguen estos pasos. Exacto, y hay un caso anterior de un periodista. Quedémonos ahí. Vamos a un corte, regresamos y así como quedaste con la mano, te regreso la palabra, Paulina, para que nos cuente este caso de este periodista y para que en el último bloque nos ayuden a entender de qué magnitud es el problema, de qué tamaño ha sido la crisis al interior de la alianza y, si se puede, qué vislumbramos hacia adelante. Ya volvemos.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando no solo de la alianza y de la crisis en la Alianza por el Gobierno Abierto, sino este tema del espionaje que me parece fundamental y que es el detonador de la crisis en la que se encuentra. Nos decías, Paulina, al final del corte, al reconstruir, digamos, algunos procesos judiciales alrededor de las reglas para intentar acotar las facultades del gobierno, del Estado, para realizar intervenciones, que hay un caso de un periodista y ahí te interrumpí. Sí. Bueno, el caso de Rafa Cabrera, que fue publicado o sea, se publicó también gracias a un informe de este laboratorio que está en la Universidad de Toronto, de Citizen Lab. O sea, se tuvo la evidencia técnica y a la par dijimos, ¿por qué intentarían vigilar a un periodista si para poder ejercer este tipo de facultades tiene que haber persecución de un delito? Entonces, si se persigue un delito, es necesario saber de qué están inculpando delito, la a un intervención periodista judicial y entonces, Exacto. y en cambio acá, pues no. No hubo tampoco respuesta, ¿no? O sea, se hizo público el caso, se documentó más a profundidad, hoy conocemos muchos más detalles, pero entonces ya había información pública y difundida sobre este tipo de prácticas. Entonces, desde el año pasado se sabía, pero que este año se publica el caso del poder del consumidor, de estas organizaciones y del investigador del Instituto Nacional de Salud, entonces dijimos... Aquí hay un problema serio. Por supuesto, estos son muchos casos. Y creo que es importante también mencionar que, o sea, la manera en la que se ha documentado estos casos es la recepción de mensajes de texto, ¿no? Son estos mensajes de texto que invitan o incitan a la persona a darle clic. O sea, tú no te imaginas que es un URL que te va a llevar a infectar tu celular. Y en el momento en el que das clic, en ese momento habilitaste sí, que todo exacto, esto suceda. se instala en tu dispositivo. El asunto aquí, o la gravedad de este tipo de prácticas, tiene que ver con aspectos legales. Okay. Por eso, porque las autoridades tendrían que utilizarlo o ejercer esta facultad de manera excepcional. Entonces, si se argumenta que este tipo de vigilancia o espionaje se utiliza para persecución de delitos, e incluso este tipo de empresas que venden el software, dicen es para combatir el terrorismo y el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos a personas, a sujetos que participan en procesos de la Alianza para el Gobierno Abierto, periodistas que revelaron información de interés público, recibiendo este tipo de mensajes, ¿no? A ver, Juan Manuel, ahí ustedes se enteran de todo esto que me han contado. Yo coincido con Paulina que hay una parte jurídica muy importante. Ustedes también nos han descrito la parte tecnológica y sus posibles implicaciones. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo reaccionan? Es decir, ¿se reúnen, se sientan? ¿Cómo se genera, digamos, esta preocupación compartida y esta posición? Hay tres reacciones que deberíamos tener muy claras. Primero, justamente después de la revelación de Citizen Lab y también la publicación de New York Times en febrero, este artículo 19, R3D, Socialtic, hacemos una conferencia de prensa justamente con los objetivos de este espionaje y se hace mucho más público. Se pone el debate en la mesa en algunos sectores y se visibiliza eso y se les piden justamente a las autoridades que digan qué está pasando, ¿no? Es una exigencia pública para saber cómo se está utilizando este software que es totalmente desproporcionado en sus capacidades y que al no tener noción de una orden judicial o un proceso criminal, pues parece ser que es totalmente ilegal. Después de eso hay reacciones muy solidarias, tanto de grupos internacionales tecnológicos y de derechos digitales, como también cartas internacionales de organizaciones del derecho a la salud. Y posteriormente nosotros dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, justamente porque es un espacio no solamente de diálogo, sino de co-creación para resolver problemas públicos, ponemos una carta diciendo este grupo tripartita debería tomar cartas en el asunto, porque la vigilancia desproporcionada e ilegal va totalmente en contra de los valores y principios del gobierno abierto y además es totalmente ilegal. Entonces, se le envía una carta directamente, justamente no solamente exigiendo la declaración de los casos, que se investigue, sino que dentro de este mismo grupo tomáramos cartas en el asunto. ¿Está dirigida a quién la carta? Perdón. Dirigida a la Secretaría de Función Pública, a la Coordinadora de Estrategia Digital Nacional y también a todos y todas los comisionados del INAI. Okay. Entonces, después de 3 meses de espera, no hay ninguna respuesta. ¿Silencio total? Pública u oficial. Okay. Después de cartas, después de una conferencia de prensa, después de justamente en este espacio de gobierno abierto haberlo tratado. Se genera un silencio. Se genera un silencio y entonces ustedes deciden tomar una decisión. ¿En qué consiste en concreto? Y a ver si ahí sí hay algún tipo de respuesta o no. Sí, bueno, entonces 2 cosas. No nos hicieron caso con el tema
con los más de 90 días de este tema que es gravísimo. Y además también veníamos percibiendo que nos estaban tratando de diluir, acotar, reducir los alcances de los compromisos que se habían acordados tomado en los 6 meses últimos del año pasado. Eso por un lado. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, pues entonces, si no hay voluntad y no hay condiciones, pues entonces nos levantamos de esta mesa. Nos levantamos, y esto es importante aclarar, del espacio de diálogo Secretariado Técnico Tripartita y nos retiramos, suspendemos nuestra participación en la implementación del plan de acción. Nosotros también decimos que seguimos creyendo en que la Alianza por el Gobierno Abierto es una iniciativa que vale mucho la pena, compartimos sus valores, sus principios. Sí, claro, no abandonan la agenda. Vamos a seguir apoyando con las organizaciones de sociedad civil en los ejercicios estatales de gobierno abierto, vamos a seguir trabajando con nuestras redes en la región de América Latina y el Caribe y por supuesto vamos a seguir jugando en el plano internacional y contribuyendo. Pero en este espacio de toma de decisiones, eso es lo que nos levantamos, valga la precisión. Y hay ahí un acuerdo de todas las organizaciones, de nuevo te traigo siempre la misma pregunta, porque no, es importante, todas se logran poner de acuerdo, ¿están en sintonía? Ahí estaban todas sentadas Ok. en la rueda de prensa. Y creo que cada quien particularizó las distintas como debilidades que ya hay en el proceso, pero creo que fue un acto consensuado el hecho de estar ahí sentados y decir, es cierto, o sea, el caso de vigilancia probablemente es el parteaguas, pero es solamente una parte de muchos otros procesos que cada organización que estuvo ahí sentada ha experimentado. Lo dijiste muy bien, Con la la gota alianza. que derramó el vaso, es decir, ya habían una serie de dudas, tensiones y demás, y este asunto hace insostenible, digamos, ahora sí que insostenible la alianza, al menos en esas Así condiciones que me parece muy importante. Juan Manuel, ¿cómo reaccionan a esa ruptura ya definitiva? Porque ya me contaron 3 meses de silencio. ¿A esta última etapa sí hay una reacción o no la hay? Pues justamente después de este de posicionamiento y rueda de prensa con las 10 organizaciones anunciando esta salida, pues sí hay respuestas, ¿no? Y son respuestas que, por ejemplo, invitan al diálogo. Y uno se pregunta, pero justamente nos estamos saliendo de un espacio de casi 6 años, no solamente de diálogo, sino de co-construcción, en donde se puso el tema en la mesa, ¿no? Entonces, ahí sigue habiendo una falta de respuestas claras. Hay otro tema que es muy sensible, que en el caso de la Secretaría de Función Pública invitan a que hay una denuncia penal, en el cual sí se está trabajando por parte de los objetivos, aunque hay que ponerse en los zapatos de quienes han sido víctimas de este espionaje. ¿Quién se atrevería a presentar esta denuncia ante Claro, lo que les dice justamente la Secretaría es, la pero PGR? vayan ustedes a la Exactamente, PGR, digamos. pero en un caso de vigilancia totalmente intrusiva. Ujú. Entonces, si por sí empezar un proceso de averiguación es complejo y jurídicamente duro, ahora si estamos hablando de espionaje, ¿qué es lo que uno tiene que ponerse personalmente? Y pensémoslo en el lugar de estos objetivos. Y lo último es que como que se pierde la dimensión de algunos casos que muchas veces es una construcción de muchos años y que esa relación no solamente de construcción, sino de confianza, está muy vulnerable. No se puede trabajar en gobierno abierto si no hay confianza, y no puede haber confianza si hay evidencia de espionaje de altísima tecnología y tan intrusiva como lo que estamos Es viendo. una cosa de ese tipo. Sumamente cara. Y un actor, el último, pues, el tiempo es tirano y entonces te voy a preguntar a ti, ¿no? Es un actor distinto que no es el gobierno, es el INAI. ¿Qué hace el INAI? Yo vuelvo a insistir porque luego vemos a todas las autoridades del Estado juntas y no debería de ser así. Una cosa es el gobierno, su agenda, su programa, su lógica, su adscripción partidista, etcétera, y otro estos órganos autónomos de garantía que los creamos precisamente para que fueran aliados de los ciudadanos. Vamos a ponerlo en positivo. Otra vez el INAI tiene en este contexto la oportunidad Ok. de demostrar que es un órgano autónomo, que es un órgano Todavía garante, podría, ok. sólido, fuerte, robusto, que tiene voluntad política, que tiene, porque además está en su ley, el tema de gobierno abierto, el tema de la protección de datos personales, de la privacidad, es decir, pongámoslo así, el INAI hoy tendría que estar dando una respuesta del tamaño de sus facultades y de su construcción y de su historia y desarrollo institucional. Hoy tiene las condiciones para hacerlo.
No sabemos todavía si cuenta con la voluntad de su pleno para llevarlo a cabo, pero digamos, debería hacerlo, sí, podría hacerlo. Pues con este mensaje me quedo. Yo lo que les prometo a los tres, además de agradecerles mucho que hayan estado en observatorio, es que les voy a mandar en serio el programa a los comisionados del INAI, porque creo que este llamado de atención es un llamado de atención importante, porque si las instituciones no funcionan, y no funcionan cuando su función además principal es brindar garantía a los derechos, es difícil construir lo que Paulina decía al inicio del programa, confianza. José Waldenberg decía, y creo que con razón, que la confianza es algo que se construye en años y se puede perder en segundos. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas. La próxima. Hasta luego.